Verdaderamente los estudiantes en Chile nos están poniendo un gran ejemplo. Ya vemos cómo todavía en ese país quedan los viejos resquicios de la tiranía de Pinochet. ¿Qué están reclamando los jóvenes estudiantes hoy revoltosos? Revoltosos los llama el gobierno porque están reclamando su derecho legítimo a la educación gratuita. Esa que por lo menos en términos teóricos, legales, tenemos garantizada en México y en la gran mayoría de los países. En Chile se está hoy cobrando toda la educación. La educación se ha vuelto mercancía en vez de que sea un derecho. Todo lo que piden los jóvenes chilenos y los están reprimiendo a manguerazos, deteniéndolos y golpeándolos, todo lo que piden es poder estudiar. En Madrid, ¿qué pasó? Bueno, durante un tiempo, a raíz de aquel famoso acuerdo de la Moncloa en que se pusieron de acuerdo comunistas de un lado y en general todos los republicanos que habían tenido que salir del país con las fuerzas, una vez muerto Franco, lograron establecer un modo de vida bastante tranquilo y al ingresar a la Unión Europea comenzó a haber una cierta prosperidad porque España, al igual que los demás países mediterráneos, se volvió el sol apetecible para los trabajadores del norte de Europa. Pero últimamente estamos viendo que al aplicar precisamente el gobierno socialista, de quien menos se esperaba, las políticas neoliberales, el país ha llegado a tener casi un 20% de desempleo. ¿Qué hizo la juventud en esas circunstancias? Lo mismo que en todos lados, tomar conciencia de que tienen derechos y reclamarlos en la calle. Y como saben que lo tienen que hacer de manera pacífica, además o a pesar del talante ardiente de los españoles, han sabido tomarlo con la calma necesaria, pero mantener su persistencia en la calle de modo tal que le digan al gobierno no estamos de acuerdo. Bien. Pues es muy divertido lo que está pasando en el mundo y es donde vemos ahí que el mundo ya es un pañuelo. Es en realidad lo mismo, un pañuelo redondo si ustedes quieren, pero es muy divertido que precisamente en el epicentro de toda la rapacidad de la pequeñísima comunidad financiera del mundo, que son los dueños del mundo, se hayan levantado los jóvenes de Nueva York a decirles a esos señores, somos el 99%. Y ellos que no pasan de ser el 1% son los que se están quedando con más del 40% de la riqueza mundial. Y es verdaderamente legítimo que los jóvenes salgan a la calle precisamente donde es el epicentro de la explotación mundial, que esté también surgiendo el epicentro de la rebeldía de la juventud, la rebeldía de los trabajadores del mundo. Muchas veces los pueblos están tan oprimidos, como pasó en el caso de México, que ni siquiera toman conciencia de la terrible condición en la que viven. Es más o menos, toda proporción guardada, lo que estaba ocurriendo en el país norteamericano, en Estados Unidos de América. ¿Qué estaba pasando? Llevaban una vida más o menos tranquila, comenzaron a restringirse los salarios, las seguridades sociales, todo lo que era una vida llevadera,
y se dieron cuenta por el gran escándalo que se armó en el propio Congreso de la Unión en los Estados Unidos, que ya el país no aguantaba el seguirse endeudando en esos términos, en esos volúmenes, y que la nación entera iba a tronar. Y esto tuvieron que hacerlo saber a la masa trabajadora del país. Se lo habían ocultado. Durante 30 años Estados Unidos tuvo un sistema presupuestal deficitario. Son hoy el gobierno más endeudado del mundo, pero no lo sabían. No lo sabían los norteamericanos de a pie. Cuando en el escándalo político entre los republicanos y los demócratas se dieron cuenta que el país como gobierno, como presupuesto federal, estaba a punto de reventar, ellos se dieron cuenta también de que estaban en unas condiciones lamentables, que estaba creciendo el desempleo y, como siempre pasa, llega un momento en que las masas toman conciencia de la injusticia que están sufriendo y se lanzan a la calle. Y qué bueno que es pacíficamente. Egipto es un caso típico de cómo siempre desde el gran poder se pretende corromper las revoluciones, si se puede desde el mismo origen. Los egipcios se dieron cuenta por lo que había ocurrido en Túnez que podían lanzarse a la calle y pacíficamente librarse de un dictador. Así lo hicieron. ¿Y qué ocurrió? El tránsito, siempre la mediatización trigarante, como ocurrió con la independencia en México, la independencia de las 3 garantías, que fue la traición completa a los ideales de los insurgentes. Quedó el gobierno egipcio en manos de un pequeño grupo de militares. ¿Qué ha pasado con el grupo de militares que está actuando en gran manera, si no exactamente igual, en gran manera parecida a cómo lo estaba haciendo el dictador Hosni Mubarak? Pero hay algo peor. En Egipto, en una población mayoritariamente musulmana, todavía permanecen desde antes del Islam una comunidad bastante grande de más de 10 millones de cristianos. Cristianos que se llaman coptos, que es el rito cristiano que utilizan los cristianos de Egipto. Ya alguien desde arriba ha logrado azuzar las diferencias entre los egipcios con la vieja consigna de divide y vencerás, y eso resulta muy peligroso. ¿Hablar del Sí. uno de Libia rápido? El problema de Libia tiene también sus complejidades. Libia es un país que fue casi la última colonia europea, fue precisamente Italia cuando ya casi no le quedaba nada en el mapa africano, ocupó Libia, que era una comunidad todavía muy organizada tribalmente, es decir, unas tribus peleadas con otras muy cercanas al desierto. Se logró establecer con la presencia de Gaddafi una normalidad cuando se descubre que Libia es un país petrolero de altísima riqueza en materia de petróleo. Gaddafi logró controlar ese petróleo
como propiedad de la nación. Eso no se lo han perdonado nunca los grandes poderes hegemónicos, ni norteamericanos ni europeos. Evidentemente el hombre fue claudicando, pero mantuvo todavía la propiedad originaria de la nación libia sobre el petróleo. Ya han logrado deshacerse de Gaddafi. No es que fuera ningún angelito. El asunto serio ahora, la gran interrogante, la gran preocupante es qué va a pasar con la propiedad del petróleo libio, porque ya están salivando de gusto, de placer, para quedarse con el petróleo de la nación libia.